En este video vamos a realizar un apunte rápido al óleo porque esta técnica permite un tipo de pintura rápida que se puede aplicar a todos los géneros, a todos los temas, y aunque al principio requiere un poquito de práctica y paciencia, es una forma ideal para comenzar la pintura porque este tipo de apuntes rápidos son ejercicios breves que no necesitan mucho trabajo, pero sí nos ayudan a comprender mejor el color, la composición y posteriormente podemos utilizar estos mismos apuntes para hacer obras más completas. Y los materiales necesarios para la realización de los apuntes son sencillos también. En este caso voy a utilizar 3 colores solamente, porque con estos colores básicos son suficientes, son los colores primarios más el blanco y los elementos de limpieza habituales, más unos pinceles de cerda. Para el dibujo, en este caso, generalmente en el óleo es un dibujo muy esquemático y simple, se dibujan las grandes masas y los elementos más importantes de una obra que vamos a realizar. Y lo que ahora estoy haciendo, voy a hacer algo que me ayuda mucho a equilibrar, a encontrar un equilibrio en la composición. La composición es el arte de disponer de forma equilibrada o armoniosa los diferentes elementos que voy a colocar en esta obra. Entonces, puedo dividir el espacio pictórico y en este caso estoy utilizando una herramienta muy útil que es la regla de tercios. Esta regla de tercios es una fórmula que se basa en los principios matemáticos de la armonía y la proporción y que ha sido utilizada durante siglos. Dentro del curso tienen un video sobre elementos de la composición que nos ayudan, porque esta es una herramienta, pero hay muchas. Y también recuerden que tienen los newsletters, que varios de ellos hablo sobre temas de la composición porque es muy amplio y es un tema muy importante para un pintor saber equilibrar armónicamente su obra si es que quiere trabajar, por supuesto, desde un punto de vista académico. Y para usar esta regla, entonces lo que hacemos es dividir la zona pictórica en tercios, tanto horizontal como verticalmente. Entonces dividimos por 3 el ancho y el alto de nuestro soporte y situamos los centros de interés y los elementos secundarios cerca de estos puntos donde las líneas se entrecruzan. No es necesario tampoco colocar forzosamente justo en ese punto, pero acercando nuestros elementos importantes de la obra a estos puntos donde se cruzan las líneas, nosotros con algo tan simple podemos lograr composiciones equilibradas y agradables a la vista. Por eso pueden ver que la línea de horizonte, que es la línea que divide el cielo de la tierra, la coloqué un poquito más abajo de donde marcaba la línea horizontal de los tercios, porque voy a hacer más adelante un conjunto de árboles, un grupo de árboles en la lejanía, y entonces ese grupo de árboles, el esquema, ya lo dibujé con carbón sobre el lugar donde se cruzan las líneas a la derecha abajo. Y ahora, también voy a hacer un conjunto de nubes, porque en este apunte rápidamente voy a mostrar una manera de poder pintar al óleo las nubes. Y entonces pueden ver que a la derecha, arriba también, una de las nubes cae justo el esquema sobre el lugar donde se cruzan las líneas. Y aquí están viendo las imágenes desde donde tomé distintos elementos para componer justamente este apunte rápido de paisaje. Ustedes pueden hacer lo mismo, elegir elementos de varias imágenes o elegir una de estas imágenes y hacer su propio apunte de paisaje para practicar. Pero es interesante además que
Matisse, que fue un gran pintor del siglo XX, que tuvo una relación muy estrecha con Picasso, por ejemplo, dijo una vez que los diferentes elementos de la composición tenían que servir para hacer expresión de los sentimientos del pintor. Es decir, no importa el tema que elijan para pintar, pero siempre elijan algo que los motive, que los inspire, que les guste mucho, para que también esos mismos sentimientos se puedan transmitir a través de su obra hacia el espectador, que es lo más importante. Volviendo al apunte, en este caso estoy haciendo un borrado de las líneas que, bueno, ya quedan de más, y pueden utilizar para borrar el carbón una goma maleable que es blanda, entonces es especial para borrar el carbón, y luego lo pueden fijar con un fijador en aerosol para pastel o para carbón, por ejemplo, y pueden pintar sin ningún problema sobre el dibujo. Bueno, ahora vamos a comenzar a hacer unas mezclas preliminares porque quería mostrarles un poquito sobre el tema del color, cómo con 3 colores primarios, que ya se los había dejado en la pantalla al principio del video, y el blanco, pueden hacer una infinita cantidad de mezclas de colores diferentes, simplemente variando las cantidades. Entonces estoy utilizando una paleta de plástico blanca y una espátula de metal. Esta es la espátula que me mencioné en los materiales, que es la espátula mezcladora de color, para no estropear nuestros pinceles. Eso es ideal hacerlo con la espátula. Además, si no, tendrían que tener un pincel para cada mezcla para no ensuciar los colores. Entonces, cuando utilizan la espátula, hacen una mezcla, la limpian perfectamente, que se limpia muy fácil con un paño o con un papel absorbente. Se limpia perfectamente y se vuelve a tomar color y se vuelven a hacer diferentes mezclas. Por supuesto, se puede ir haciendo mezclas a medida que uno va pintando, es lo común hacer eso. Pero aquí estoy haciendo mezclas preliminares para que ustedes vean cómo se pueden conseguir los diferentes matices de los colores, los tonos también, porque por ejemplo aquí que estoy utilizando azul y carmín con muy poquito de amarillo, puedo hacer una pequeña escala tonal por medio de ir agregándole blanco, por ejemplo. El color para mí es un tema muy importante, por eso en el curso tienen varios videos dedicados exclusivamente a las mezclas de los colores, pero es interesante que sepan que cuando uno es principiante, lo ideal es utilizar los menos colores posible. Por eso con estos primarios más el blanco, les aseguro que pueden pasar un tiempo bastante largo estudiando las mezclas y haciendo apuntes con estos colores. Simplemente se puede aprender la técnica de la pintura al óleo perfectamente. Y entonces, de esta forma, inclusive preparando las mezclas anticipadamente, porque estas serían como unas mezclas principales, a partir de las cuales después uno puede ir haciendo nuevas mezclas con el pincel directamente para ir enriqueciendo la obra. No es que estos simplemente son los colores que vamos a utilizar. Luego van a poder ver que voy mezclando, las voy utilizando para hacer nuevas mezclas. Entonces, por ejemplo, pueden ver que estos blancos tan claros que estoy haciendo aquí a la izquierda, ya estoy preparando los claros para las nubes, por ejemplo, para la parte iluminada de las nubes, que es ideal pintarlas con algo del color que tiene que ver con el resto de la obra. Las nubes, aunque a nosotros nos parecen que son blancas, la parte iluminada, generalmente tienen un ligero matiz que puede ir hacia el amarillo o hacia el rosa, en los atardeceres, por ejemplo, hacia los violáceos. Entonces, ya preparé como unas posibilidades con las que voy a poder hacer la parte iluminada de las nubes después. Y pueden ver también, bueno, que este verde es una mezcla
estos son primarios, estos tres colores, el amarillo limón, el carmín alizarina y el azul de talo, que puede ser Prusia también, son colores primarios pigmento en lo que tiene que ver con la pintura al óleo especialmente. Todo esto se los explico en el video del color. Y como son primarios, puedo lograr con la mezcla de ellos los secundarios. Entonces, en este caso, el color verde es un secundario porque proviene de la mezcla del azul primario más el amarillo primario. Y así podemos hacer los tres colores secundarios mezclando, por ejemplo, el carmín y el amarillo para obtener un anaranjado, o el azul y el carmín para obtener un violáceo. También se pueden obtener los colores terciarios que están en el círculo cromático. Tienen todo un video entero dentro del curso sobre el círculo cromático y cómo realizarlo, porque bueno, es interesante saber que además de los secundarios, por ejemplo, si mezclo el azul y el amarillo me da un verde secundario bastante intenso, que luego, si yo a este color secundario le agrego otro primario, parece complicado, pero pueden ir haciendo sus mezclas lentamente y se van a dar cuenta. De los primarios, de la mezcla de dos primarios, obtengo un secundario. Y de ese secundario que obtengo, si le agrego algo del tercer primario que no intervino en su mezcla, obtengo un color terciario. Y los colores terciarios son muy interesantes porque están más neutralizados, son más agrisados, que no tiene que ver con el tema del gris, del blanco y negro, sino que son colores menos intensos, menos saturados, por eso se dice que son agrisados. Neutralizados, es una palabra mejor. Entonces, esos colores terciarios a menudo son más apropiados para el paisaje, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los verdes, porque son más parecidos a cómo realmente son los verdes en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un verde que es muy fuerte, muy intenso, y además, bueno, justamente el carmín de alizarina y el azul talo son dos colores que tienen muy alto poder de tinción, quiere decir que muy poquito de ellos agregados a cualquier mezcla la cambian completamente, entonces se utilizan en muy poquitas cantidades, pero igual los colores tienden a quedar bastante intensos. Entonces puedo ir neutralizando o agrisando esos colores por medio de agregar un poquito del color que no intervino en la mezcla. Entonces, volviendo al ejemplo del verde, si yo sé que para hacer un verde secundario mezclo azul y amarillo, que son dos primarios, entonces puedo agrisar o neutralizar ese color verde, si lo quiero menos intenso, por medio de agregarle el carmín de alizarina, que es justamente el color primario que no intervino en la mezcla para hacer verde. Y ahora van a ver que voy a poder agrisar algunas de las mezclas de verde que ya realicé. Los puedo volver verdes más olivas, verdes más tierras, como es en el paisaje, si le voy agregando muy pequeñas cantidades del carmín. Y así pasa en todo. Ven que los colores pueden virar hacia cualquier lado, inclusive pueden tener tierras perfectamente con estos tres primarios, pero todo se basa en ir haciendo pruebas. Miren, por ejemplo, en este caso, cómo puedo rápidamente tomar una porción del color tierra que había realizado, al agregarle azul vuelve a cambiar completamente. El azul este también es muy intenso. Y entonces, por medio de pequeñas aportaciones, pueden virar otra vez completamente hacia otro color diferente. Para entender esto del color, no se preocupen porque dentro del curso van a tener mucho material, inclusive hay un video donde les hago otra vez
mezclas a partir de los primarios, y también en otro video les enseño cómo hacer el círculo cromático de color, porque haciendo su propio círculo con sus propias pinturas entienden mucho más este tema. Además, piensen que para un pintor el color es lo básico, o sea, es el tema más interesante, más importante de nuestro oficio, así que tenemos que conocerlo muy bien. Bueno, algo más que quería que tengan en cuenta también es que no necesitamos el negro, aunque si quieren utilizarlo, por supuesto pueden hacerlo, pero bueno, el negro es un color que agrisa y neutraliza y enturbia bastante los colores, por eso se puede evitar utilizando la mezcla de estos tres primarios, porque estos tres primarios, mezclándolos aproximadamente las cantidades iguales, da un negro cromático muy interesante, porque sumado a las mezclas puede también sumar su cromatismo y la mezcla sigue quedando viva, limpia. Y a partir de la mezcla de estos negros cromáticos, que es mezclarlo, los tres primarios aproximadamente en cantidades iguales, se pueden sacar los colores que nos parecen más difíciles a veces lograr, pero que es muy fácil, porque si tenemos estos tres primarios, pero predomina el azul, vamos a conseguir grises azulados. Si predomina el amarillo, esos mismos neutralizados se van a convertir en tierras, que pueden ver que yo hice algunos. Y así sucesivamente. Si predomina más el carmín, el tierra va a ser más oscuro y también más rojizo, que puede ser, por ejemplo, muy parecido a un tierra de sombra tostado. Y así sucesivamente se pueden conseguir todos los colores mezclando en diferentes proporciones. Para hacer un gris que no vire hacia ningún lado, tienen que conseguir agregarle un poco de blanco y ir agregando pequeñas cantidades. Si vira mucho al verde, tienen que agregar muy poquito rojo, viceversa también. Y también las mezclas, para aclararlas, también dentro del curso les muestro la forma correcta académicamente de aclarar los colores y oscurecerlos, porque bueno, como aquí tengo solamente 3 colores, una de las formas, por ejemplo, de aclarar un color para que no se apastele tanto y pierda intensidad es, si tengo una mezcla determinada, lo puedo aclarar con el blanco, con el amarillo, que en este caso de los 3 colores primarios que estoy usando es el más claro. Y luego, sí, puedo agregar algo de blanco. Pero si a las mezclas les agregan directamente blanco, el color, van a ver que inmediatamente pierde intensidad y se va apastelando también. Pero bueno, les vuelvo a repetir, no se preocupen por nada de estos temas, porque tienen bastante material sobre el color, no solamente en los videos que van a tener adentro del curso, que son varios, sino también recuerden que tienen la colección de newsletters dentro del curso, donde también varios de los newsletters habla sobre distintos temas de la teoría del color, porque es muchísima la información que se puede sacar desde el círculo cromático para trabajar con lo que considero más importante para nosotros, que es el color. Así que ahora espero que disfruten, que puedan practicar todas estas mezclas de colores. En la pantalla les voy a dejar cómo lograr secundarios y terciarios para que lo vayan practicando. Y sí, en el próximo video que van a recibir, van a poder ver el desarrollo de este apunte de paisaje completo. Entonces, ahí vamos a aplicar estas mezclas que hemos realizado a nuestro boceto. Así que practiquen, por favor, la mezcla de los colores y sobre todo disfruten mucho, porque bueno, a todos los pintores nos apasiona este tema maravilloso del color.